Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En las clases anteriores estuvimos analizando un poco cómo se ve desde la mirada del materialismo histórico el desarrollo de las sociedades. Analizamos cómo el componente de modo producción es clave, ir viendo qué factores económicos productivos son la base de la sociedad y a partir de esa base cómo se desarrollan componentes ideológicos y culturales. Vimos la primera fase del capitalismo, la liberal, cómo ese sector de la burguesía desde la Edad Media empezó a formarse y luego ya en la modernidad se fue consolidando para lograr en la edad contemporánea, con la revolución industrial, lograr acrecentar tanto su peso económico, social y político. Pero también vimos que ese sistema fue formando una nueva clase antagónica, que es la clase obrera. Y vimos cómo fueron cada vez entrando en más disputas, cada vez mayores conflictos, tanto a nivel de las huelgas, de luchas violentas, como también luchas de control dentro de la fábrica. Y bien, y estuvimos viendo que ese sistema se desarrollaba de una manera de centros y periferias. Y esos centros cada vez entraban en mayores rispideces que generaron el estallido de grandes conflictos, que son los que provocaron el fin del modelo liberal. Vamos a analizar un poquito tres grandes sucesos que provocaron la caída del sistema liberal y la entrada del capitalismo de los estados de bienestar, que va a ser el que analizamos en la clase de hoy. Bien, entonces son tres sucesos. El primero es el de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que la Primera Guerra Mundial, el gran cambio es el fin de grandes imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Turco. Esos tres, Imperio Otomano. Esos tres imperios son los que caen y también lo que se desarrolla son diferentes repúblicas. Pero principalmente hay un gran suceso, que es que la caída del Imperio Ruso se desarrolla la Unión Soviética. ¿Por qué se da este suceso? Pensemos que en la guerra los que principalmente van al campo de batalla son campesinos y obreros. Después de 4 años de guerras tan cruentas y violentas, hubo grandes levantamientos contra los generales y contra el Estado, digamos, principalmente, que los había mandado a una guerra que creían que iba a durar muy poco tiempo y ya iban 4 años de batalla y cada vez mayor cantidad de personas muertas. Por eso hubo grandes levantamientos de estos sectores que ya las ideas anarquistas, socialistas, comunistas estaban entrando en vigor y bueno, en muchos países fueron reprimidas estos levantamientos, pero en uno tuvo éxito, que es en la Unión Soviética. Se formó un gobierno de los trabajadores y por los trabajadores. Luego, es importante remarcar que eh, provocó esta caída de- del Imperio Ruso y el desarrollo de la Unión Soviética generó que estas ideas cada vez empiecen a tener más influencia en muchos lugares. Pero como dijimos recién, estas iban siendo reprimidas. Vamos viendo cuáles fueron las causas que generaron que cada vez tengan más peso. Fíjense, la Primera Guerra Mundial produjo una crisis en todas las esferas de la sociedad, pero principalmente la clase obrera se sintió explotada tanto en los campos de batalla como por las medidas de ajuste tanto en la guerra como posterior a ella, lo que provocó un gran levantamiento de la clase obrera en varios países y en Rusia tuvo éxito dicho levantamiento. Bien, el segundo suceso que le genera un gran golpe al, al sistema liberal es la crisis de 1929 y la Gran Depresión que se da durante toda la década de 1930. Esta, esta gran crisis se da porque luego de terminar la Primera Guerra Mundial se intenta de vuelta volver al sistema liberal en abrir el comercio mundial, de no poner barreras, pero los países de Europa estaban totalmente devastados y no pudieron seguir el desarrollo de ese sistema. Por eso
El intento de mantener el modelo liberal luego de terminar la guerra conllevó al crack de la bolsa y una gran crisis de la economía a nivel mundial. Esto provocó dos tendencias. En algunos sectores obreros intelectuales, el peso de la ideología comunista crecía, pero también los sectores conservadores y de derecha, ante el crecimiento de esa ideología, se desarrollaron gobiernos totalitarios. Como recién les dije, estas ideas de la Unión Soviética fueron calando en muchos países, en sectores de izquierda, pero también había una respuesta a eso, que era sectores conservadores cada vez tenían ideas y obviamente los sectores conservadores, sectores de dinero, sectores empresariales, ante el temor de estas ideas de que los obreros controlen las fábricas, de que el Estado esté a favor de los obreros, generaba mucho temor. Por eso se fueron desarrollando gobiernos totalitarios como el nazismo y el fascismo. Estos gobiernos totalitarios expansionistas generaron de vuelta lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, que estas grandes potencias entren en conflicto por la disputa del mundo y en la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo mismo. Esos gobiernos totalitarios buscaron de nuevo consolidar su poder a nivel mundial y generaron el estallido de la Segunda Guerra. ¿Cuál es el resultado de la Segunda Guerra? Generalmente se asocia que el país, el gran vencedor de la Segunda Guerra, es Estados Unidos. Todas las películas de esa época nos lo muestran como el gran vencedor. Pero otro país que aumentó mucho su influencia y peso fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, a partir de la Segunda Guerra Mundial y el final de ella, logró consolidarse a nivel mundial y empezó a tener cada vez zonas de mayor influencia. Esto generó que los países capitalistas y principalmente Estados Unidos decidan eh, tomar medidas. Y una de esas medidas fue cambiar el tipo de sistema que estaban desarrollando en el capitalismo. Pasar a la nueva fase del capitalismo liberal al de los estados de bienestar. El final de la Segunda Guerra Mundial provocó que la Unión Soviética, que en Europa lograba una influencia más que nada ideológica en algunos sectores, acreciente su peso mundial. Estados Unidos, que cada vez más crecía su peso en las políticas mundiales, ahora tenía un rival que establecía una visión diferente a la capitalista. La respuesta del capital frente a esa amenaza latente fue poner fin a la visión liberal para lograr una nueva fase del capitalismo, el capitalismo de los estados de bienestar. Fíjense cómo las zonas de influencia de cada uno se iban disputando, ¿sí? Bien, este sería el mapa de la Guerra Fría y el desarrollo de Rusia y todas las zonas de influencia que iba teniendo, y obviamente que cada vez quería calar más hondo en Europa, y el poder también de Estados Unidos, que también tenía sus zonas de influencia, y en muchos países también indirectamente tenía su apoyo. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, las dos visiones del capitalismo y el socialismo progeneradas por Estados Unidos y la URSS buscan expandirse por diferentes partes del mundo, conformando dos grandes bloques. Las dos potencias principales de cada bloque tendrán tensiones, pero nunca un conflicto directo, a gran escala, lo que provocó que en esta época sea conocida como la Guerra Fría. Bueno, ahí viene el nombre de Guerra Fría porque Estados Unidos y Rusia, aunque tuvieron contacto y conflictos en zonas como Vietnam, en zonas como Afganistán, generen que eh, estos países nunca tengan un conflicto directo tanto con Estados Unidos y entre la Unión Soviética. Por eso se va a llamar Guerra Fría. Bien, ¿cómo inicia el estado de bienestar? Estados Unidos como se dio cuenta del gran peso de influencia que estaba teniendo la Unión Soviética, comienza un plan de medidas que se van a desarrollar a través de la necesidad de que un estado de bienestar, un estado que intervenga en la economía, comience a realizar un mayor bienestar social en todos los sectores de la población. Para eso va a dar lo que se llama el Plan Marshall, que fue un plan para reactivar la economía, principalmente reactivar la economía de Europa. El socialismo era una idea que venía a enfrentarse al capitalismo liberal, sistema que estaba siendo muy criticado ya que en ella acontecieron dos grandes guerras mundiales y una crisis mundial. Por eso el socialismo era una alternativa que iba teniendo aliados.
Por el temor a que países de Europa Occidental se vuelvan socialistas, implementaron el Plan Marshall. Como ahí les dije, el Plan Marshall brindó una gran ayuda que posibilitó la recuperación rápida de Europa. ¿Cómo se intentaba recuperar Europa? Renovando la industria, fomentando el aumento de la producción, mejorando esto, lo que habíamos visto en la clase anterior, esto de la eficiencia y la racionalización a través del taylorismo y Fordismo, pero que se ve ahora en todo el sistema industrial y agrícola. Se estimuló la creación de instituciones que regulen la economía monetaria y financiera. Y bueno, para lograrlo plenamente, se desarrolló este nuevo tipo de Estado, que se lo conocerá como Estado de Bienestar o keynesiano. ¿Por qué keynesiano? Porque Keynes era como el gran difusor, el que estableció estas ideas de la necesidad de que el Estado sea partícipe en la economía, que el mercado no sea el que controle todo. ¿Qué es lo que proponía Keynes? Que el Estado tenía que generar muchas obras públicas, lograr aumentar el gasto público y intervenir en la economía. ¿Para qué? Para crear puestos de trabajo. Con estas obras públicas generabas trabajo. Además, estos puestos de trabajo vos tenías que generarles que tengan un gran aumento salarial. Eso va a generar que el obrero quiera consumir. Y este crecimiento del consumo va a generar que las fábricas produzcan cada vez más. Y bueno, se van a desarrollar también impuestos que generan que el Estado reciba dinero y aumentan los ingresos del Estado y logra un supuesto equilibrio en el balance fiscal. Entonces, las medidas keynesianas son aumento del gasto público para realizar grandes obras y fomentar el pleno empleo. El Estado realiza políticas para que se acrecienten los salarios. Esto genera que los obreros sean una demanda agregada que va a consumir mucho más y estimula el mercado interno. Y los estados interventores logran la meta de estos objetivos económicos a través de nacionalización de empresas, planificando el desarrollo económico a largo plazo, realización de políticas sociales, que por eso se lo va a conocer como los estados de bienestar. Uno de los estados de bienestar característicos fue el peronismo. Fíjense cómo producir el desarrollo de las industrias era clave, que la justicia entre el Estado sea el interventor entre los obreros y los empresarios, que el capital vaya en paralelo con los obreros, que no sea sometido el obrero por el capital, y la creación de nacionalización de empresas, eh, entes interventores en la economía. Y esto tiene mucho que ver con algo que se llama la tercera posición. Ni ese capitalismo liberal, ni ese sistema socialista. En el capitalismo se va a dar esta visión del estado de bienestar que se configura como una tercera posición, como una tercera alternativa. Fíjense lo que decía Perón sobre esta tercera posición. En el orden político, la tercera posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema intermedio cuyo instrumento básico es la justicia social. Esta es nuestra tercera posición que ofrecemos al mundo como solución para la paz. Como ven, se está dando el fin del liberalismo y que los países que no querían ser socialistas desarrollan esta visión de la tercera posición. Bien, ¿qué consecuencias tuvo el estado de bienestar? Logró 30 años de crecimiento continuo, lo que dio que se llamen también los años dorados del capitalismo. Fíjense en estas imágenes que también son del peronismo, algunas, y otras de Estados Unidos. Ven esto del aumento del consumo, aumento de los derechos de los trabajadores, aumento que puedan tener salidas recreativas, vacaciones, muchos derechos, el franco, el domingo, el clásico día de pastas o asado, que se vean como esos derechos conquistados por los trabajadores y por eso este bienestar tan grande que empezaron a tener. Ahora bien, a partir de fines de la década del 60, el estado de bienestar empezó a encontrar
ciertas contradicciones que fueron aumentando la crisis de dicho sistema. No todo era crecimiento y apogeo y bienestar durante toda esa fase del capitalismo y de la Guerra Fría y en esos 30 años de los años dorados del capitalismo. Había grandes movimientos independentistas, digamos, descolonizadores, grandes movimientos de liberación, grandes movimientos de conquista de derechos y también grandes movimientos de querer cambiar dichos patrones del sistema. Pensemos que estos hijos de los obreros que se la pasaban, lograron un gran esfuerzo para que los hijos reciban educación, puedan ir a la universidad, empezaron a tener una conciencia de ciertas cosas del sistema que no lo convencían. En verdad no pretendían tener solamente dedicarse a trabajar para consumir. Ellos querían otras cosas de la sociedad. Eso fue generando grandes crisis y grandes contrahegemonías, grandes grupos antagónicos para lograr establecer un cambio dentro del sistema o cambiar directamente el sistema. Fíjense los movimientos hippies, movimientos estudiantiles, movimientos descolonizadores y también movimientos por la lucha de derechos civiles. La década de 1960 se caracterizó por grandes manifestaciones sociales materializadas tanto en luchas armadas como el foquismo guerrillero que ocurrió en Latinoamérica. Los procesos de descolonización de África y Asia o en protestas, tanto juveniles como del sector obrero, que se dieron en los países europeos como en Estados Unidos, manifestadas en el hipismo, luchas por derechos civiles de los afroamericanos, revueltas estudiantiles como el Mayo francés o luchas por la democratización y mayor libertad en regímenes soviéticos como la Primavera de Praga. Bien, aunque en muchos sectores este consumo y difusión ideológica del bienestar del capitalismo logró calar, también en muchos sectores los ideales de izquierda socialista, marxista y comunista lograron difundirse, permitiendo que se diversifiquen múltiples posturas en contra del status quo establecido en Occidente. Lo que le decía recién, muchos sectores de esta sociedad, hijos de obreros, fueron formados y no querían seguir el camino del trabajador que solamente se dedica a consumir y poder tener solamente un día de descanso y solamente que su vida, la felicidad sea el consumo, sino que se desarrollaron ideas que querían cambiar un poco el sistema. Fue surgiendo una contracultura, donde miembros de una cultura se oponen a las normas, valores y principios establecidos y reconocidos por la mayoría de sus integrantes. Estas personas no solo desdeñan los valores oficiales vigentes, sino que definen y reafirman nuevas pautas culturales que determinan una identidad propia con valores alternativos a los instituidos. Algo importante de estas contraculturas es que siempre son como, tienen un gran apogeo corto, es efímero, es muy explosivo, pero logran en pocos años apagarse y no logran grandes cambios, sino que queda en algo más que cultural. Pero en lo social, lo político y lo económico no se logra un gran desarrollo de esas ideas. Sí, en cambio, los derechos civiles y los movimientos descolonizadores sí tuvieron gran peso. Y obviamente también los movimientos guerrilleros como la Revolución Cubana, que todavía sigue en pie. Bien, y ahí como le decía, los jóvenes adquirieron un protagonismo sin precedentes y generaron una cultura propia, más libre que la tradicional. Comenzaron a manifestarse preferencias musicales, manera de vestir, nuevas costumbres sexuales, forma de hablar y otros rasgos que configuraron una nueva pauta en la definición de la juventud. En el amplio sector de la juventud se extendió la necesidad de trastocar la sociedad y de llevar la libertad hasta los últimos rincones. La nueva actitud también erosionó los patrones tradicionales de autoridad. Estas tendencias fueron los cimientos de una nueva serie de movimientos contrarios a la sociedad establecida. Bien, esa fue como la gran crisis eh, cultural, si podemos decirle, de estos años de apogeo del capitalismo. Pero después se van dando otras contradicciones y conflictos y crisis a nivel político y a nivel económico dentro del estado de bienestar. Ya a partir de 1970 los problemas culturales del estado de bienestar comenzaron a manifestarse de manera muy masiva. Una de las grandes contradicciones del estado de bienestar
y conflictos y que generó mayores crisis, es esto de que los trabajadores, al tener un gran aumento salarial y las empresas, al no innovarse, al no desarrollar mayor capacidad de producción, generaba que cada vez haya menor oferta y mayor demanda, lo que generaba un aumento de los precios. Eso fue lo que generó que la inflación sea una característica muy manifestada en los estados de bienestar, que en la década de 1970 empezaron a tener cada vez mayor peso. El aumento de la demanda agregada tanto por los aumentos de los salarios y por el pleno empleo que incentivaban el estado de bienestar provocó que haya una crisis de stock desatando que la inflación se dispare. Otra de las causas que cada vez tenía más peso era que economistas liberales, ahora se decían ya neoliberales venían supuestamente a salvar a la economía del estado de bienestar, decían que el gran problema de que se provocaba la inflación era el gasto público, creciente gasto público del Estado, que no permitía que la economía arranque y que nunca se equilibre. Por eso una característica muy común de las personas liberales es que digan que el achicar el gasto público va a ser la clave para tener menos gastos y de esa manera que pueda funcionar la economía. Pero achicar el gasto público significa desarrollar menos obras públicas, achicar los salarios, reducir los derechos de grandes sectores de la población. Economistas liberales volvieron a tener sus opiniones sus opiniones y creían que la clave para reducir la inflación era enfriar la economía. De una manera reduciendo el gasto público, pero eso conllevaba que el Estado debía achicarse. Bien, la reducción del gasto público fue el comienzo de la pérdida de derechos de grandes sectores de la población, que había logrado un ascenso social con el estado de bienestar. El pleno empleo, que había sido una característica del estado de bienestar, empezaba a resquebrajarse y empezaba a aparecer muchos sectores que eran desempleados. Acá vemos una fila de gente yendo a pedir comida o trabajo, que era ya una característica que empezó a aparecer mucho en 1970. Obviamente, este intento de reducción de los derechos por parte de los empresarios y de los estados entraba en contradicción, porque el estado de bienestar decía que estaba a favor de los trabajadores, a favor de un montón de medidas que hicieron en pos de los trabajadores, y ahora si querían tomar medidas de ajuste, iban a recibir una respuesta por parte de los obreros que supuestamente se sentían que el Estado era un aliado del estado de bienestar. Y empezaron grandes marchas en el mundo por parte de los trabajadores para frenar estas medidas. Cada vez estas medidas de ajuste tenían más peso, pero los estados habían conciliado tanto la posición de los trabajadores que lucharon en múltiples huelgas para defender los derechos conquistados. Bien, ¿cuál fue el gran golpe que provocó que el estado de bienestar finalmente se tenga que finalizar y dar inicio a otro estado mucho más asociado a las ideas liberales, pero en un nivel mucho más de ajuste, mucho más acrecentado, que es el estado neoliberal, el estado actual, fue la crisis de 1973. Acá vemos todos los estados, estos serían como los estados representados del mundo, estados industriales, que van en busca de petróleo. Pero, ¿qué hicieron los países petroleros de la OPEP, los países productores de petróleo, principalmente de Oriente? Redujeron la producción de petróleo. Y al reducirla, aumentaron mucho el precio del combustible. ¿Esto por qué se dio? Porque los países árabes se sintieron traicionados por el apoyo que los países occidentales le dieron a Israel en la guerra que tuvieron entre los países árabes e Israel, que salió ganador Israel. En respuesta a ese apoyo que tuvo Israel de estos países occidentales, los países árabes aumentaron el precio del petróleo y generó, obviamente, que el aumento del combustible en grandes países que se estaba desarrollando la industria, que le falte el gran insumo energético para el desarrollo de toda la economía. Y esto provocó
la gran crisis económica que se da en los 70 y que la respuesta para lograr intentar salir de esa crisis sea ir reduciendo un montón de derechos que había dado el estado de bienestar. Ir reduciendo el gasto público, ir reduciendo salarios, ir reduciendo derechos de los trabajadores. De esa manera, todas esas medidas que empezó a tomar el Estado, que eran totalmente contradictorias al estado de bienestar, dan fin al estado de bienestar y comienzo al estado neoliberal. La crisis económica fue tan grande que tanto empresas como Estado comenzaron a tomar medidas de ajuste a gran escala, siguiendo las políticas neoliberales, dando fin al estado de bienestar. Bueno, esto es la clase sobre el estado de bienestar. Cualquier duda ya saben por dónde comunicarse conmigo y nos seguimos con la siguiente clase con el estado neoliberal.